Bueno, ¿están viendo esto? Sí. 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 Bueno, lo que vamos a ver es un poco acá, es todo ¿Qué lo dice que es, Kicillof? Kirchhoff. Sí. ¿Kisilov? Kicillof. No, no, no. Es un poco la antesala del tema que vamos a ver, que es Kirchhoff. Oh. Este, ¿tá? Y un poco de simbología y algunas cosas de repaso. Esto es más o menos como, más o menos no, así se simbolizan los manuales lo que es una fuente de alimentación de voltaje o de corriente. Ustedes saben que pueden haber, así como hay fuentes de voltaje, por ejemplo, esto es corriente continua, ¿ven? Más o menos. El clásico, la fuente que dice de corriente continua. Así, así, o un redondelito con más menos. Y esta es de corriente alterna. ¿Ven? Este simbolito que hace así, como una ondita, ondulación, quiere decir que es corriente alterna. Esto lo vamos a ver en sexto, el año que viene. Este año trabajamos todo lo que es corriente continua. Normalmente, aparte lo ven en los equipos, hay equipos, fíjense en los cargadores, es muy común que traiga este símbolo, ¿sí? Que entre, por ejemplo, agarra un cargador de celular o un cargador de netbook, lo que sea, y van a ver a la entrada que aparece entrada 220 a 240 volt, el corriente alterna, y salida te aparece este simbolito que quiere decir continua, te dice un ampere, 5 volt o 12 o 3, lo que sea. También se simboliza así, con un más, indica que es corriente continua, y esto también una flechita de corriente. ¿Qué es esto? Esto es nuevo para ustedes, ¿ven? ¿Esto qué es? Esto es un generador de corriente. ¿Sabían que se pueden existir los generadores de corriente? De hecho existen. Uno está acostumbrado en ir a un kiosco y decir, dame una pila de 1,5 volt, dame una triple A, una doble A, dame una batería de 9 y te venden la famosa pila que vos comprás y su representación sería esto, la fuente de tensión, donde esta sería el voltaje. Vos te compras una pila de, qué sé yo, suponete que te compras una pila, esas, las cuadraditas que vienen así, de 9 volt, que tiene el taponcito grande acá y el largo y el más alto acá, y esto te dice 9 volt. Bueno, la representación circuital de esto puede ser esta, tranquilamente. Esta, ¿eh? Esta o esta, ¿sí? Pero si vas a comprar una fuente de corriente, la fuente de corriente es el ampere. No, es raro ir a comprar, dame una fuente de corriente de 2 amperes. No existe. A diferencia de una fuente eléctrica de tensión, la de corriente hay que construirla. Hay que hacer un circuito para construir una fuente de corriente. ¿Sí? Y su símbolo es este para indicar que está entregando corriente. ¿Ven? La flechita es la corriente. Si vos te compras, qué sé yo, una fuente de... si construís una fuente de corriente de 1 amper, simboliza así, 1 amper. ¿Y qué quiere decir? Que por acá, por el cable por este cable, circula 1 amper. ¿Está? La tensión que hay entre este punto y este no la sabés, es desconocida. Pero sí podés asegurar que por ese cable, si vos pones una fuente de corriente, circula 1 amper. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Estamos. Estamos. ¿Eh? Estamos. Por ejemplo, un transistor en electrónica, un transistor es una fuente de corriente. ¿Sí? Se construyen, o sea, no es que la vas a comprar. Hay que hacer un circuito especial para construir una fuente de corriente. Un transistor, por ejemplo, ya sea de, por ejemplo, un transistor de NPN o PNP, sí, de silicio, para que vemos algo en el séptimo de eso, es una fuente de corriente. O sea, esto, por ejemplo, el transistor, el símbolo es este. Por ahí lo han visto. ¿Sí? Este es el símbolo de un transistor electrónico. ¿Está? Bien. Con esto se construyen fuentes de corriente, donde la corriente es esto, lo que circula por acá. Esto es igual a esto. Bueno, bien. Vamos a... Esto escribo medio así, medio feongo, porque tengo que escribir con el mouse. Me tengo que comprar una tableta digitalizadora. Pero bueno.
Bien, esto es un poco de lo que ya hemos visto, ¿sí? Acuérdense que cuando por una resistencia circula una corriente en este sentido, por donde pincha y entra, genera un potencial positivo y por donde sale genera un potencial negativo. Y genera lo que ya sabíamos que era caída de potencial o caída de voltaje. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, que acá podía haber, supónganse, si acá hay 5 voltios de potencial eléctrico en este punto, como va de más a menos, acá podría haber, qué sé yo, 2 volts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la caída de voltaje es igual a la corriente que circula por la I de Ohm, ¿no? Multiplicada por la resistencia. ¿Sí? O sea, la corriente que circula por acá y por la R te da la diferencia potencial entre este punto y este. Si hubiera 5 voltios igual, ¿qué querría decir? Si acá tendríamos 5 y acá 5, ¿qué querría decir? ¿Qué te estaría indicando? Si no hay caída de potencial eléctrico, o sea que fuera 0 volt entre este punto y este, ¿qué te estaría diciendo? A ver las mentes brillantes. O que no hay resistencia o que la resistencia es 1. Si la resistencia es 1, por ejemplo, y si circulara un ampere por un ohm sería un volt. No. Si no hubiera resistencia, es correcto lo que decís. Si no hubiera resistencia, ¿qué quiere decir? Que la resistencia, una opción sería que la resistencia valga que 0. Perfecto. Si la resistencia fuera 0 ohm, que sería un cable tiene resistencia prácticamente, si no hablamos de kilómetros, porque ya lo mismo, vieron que los kilómetros en un conductor suman resistencia, que es una de las clases que vimos, que era la resistencia era la conductividad por la longitud sobre la sección, ¿se acuerdan? Entonces, a los fines prácticos, si agarras en un circuito que no tenés kilómetros de cable, entonces puede decir que el potencial eléctrico entre este punto y este es 0 porque la resistencia es 0. Porque I por 0 es a 0. Y otra opción es que sea 0 ¿quién? La corriente. La corriente. ¿Puede haber potencial sin corriente? Sí, puede haber también. De hecho, una batería vos la comprás, una pila. Si vos compras una pila, ¿sí? Vos compras la pilita, ¿sí? De un bol y medio, ¿sí? Una doble A o triple A. No hay corriente porque no está conectada a nada y sin embargo tenés diferencia potencial, porque por eso se llama fuente. Bueno, entonces si la corriente es cero, que circula, o muy, muy chiquitita, milis y milis o microamper, acá esa corriente muy chiquita tendiendo a cero, por cualquier valor de R va a tender a cero, entonces acá si hay 5, acá tendrá 4,99. ¿Está bien? Bien, después malla. ¿Qué es malla? ¿Qué es una malla? Una malla es un circuito cerrado por donde pueden circular diferentes corrientes. En este caso, ¿ven? Está circulando esta corriente, se cierra por acá, se cierra por esta resistencia y vuelve. Esto es una malla. Esto también es una malla. Acá hay varias. No necesariamente tiene que circular la misma corriente, porque por acá, ¿sí? Va a circular, vamos a poner algún color, por acá va a circular una corriente. ¿Sí? Que ya lo hemos visto esto. Pues cuando llega acá, que es un nodo, acá puede venir otra corriente por acá, que se divide, y otra corriente por acá. ¿Está? Y al llegar a este nodo, sale otra corriente, una que sale por acá y otra que sale por allá. ¿Van entendiendo? Sí. Sí. Pero el concepto de malla es un circuito cerrado. Este circuito es cerrado. No importa que circule la misma o diferente corriente, es cerrado. Esto también es cerrado, esto también es cerrado, este también. Y todo esto también podemos decir que es una malla. Todo esto. ¿Ven? Y de acá hasta acá también es una malla. Acá dibujé 4, pero hay 4. Después, entre esta con esta 5, esta con esta 6, esta con esta 7, toda esta 8, esta sí 9. Hay un montón. Todas las combinaciones que ustedes
encuentren de circuito cerrado es una malla. Bien, perfecto. Sigamos. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué pizarrita? Está buena la pizarra esta para dar clase. Bueno, acá viene lo primero que vamos a aprender. ¿Cómo convierto? ¿Cómo convierto? Es muy útil utilizar en circuitos conversiones de generadores de tensión, como es en generadores de corriente. Está basado en los teoremas de Thevenin y Norton, que si hay tiempo lo voy a dar, pero ustedes quédense con esto. Un generador de tensión en serie, ven que está en serie con una resistencia, se puede convertir en un generador de corriente con una resistencia en paralelo. Y viceversa. Ustedes pueden pasar de este circuito a este y de este a este. ¿Está? Ejemplo, fíjense. Ustedes tienen una fuente de tensión de 10 volts, una resistencia de 5 ohms. ¿Sí? Lo pueden convertir, llevar a este. ¿Qué es? A ver. Acuérdense que una fuente de tensión impulsa la corriente de menos a más. O sea, la corriente tiende a ir en el sentido de la flecha. Entonces la corriente que voy a poner es hacia arriba. Si acá trata de impulsarla hacia arriba, la corriente va hacia arriba. ¿Y qué valor tiene este generador de corriente? Y 10 volts, ley de Ohm. La corriente, acuérdense, la corriente, acuérdense, ley de Ohm, corriente es la tensión sobre la resistencia. Todo minúscula porque I igual a E sobre R. Entonces, ustedes tienen que llevar una corriente. Va hacia arriba porque trata de impulsar de menos a más, hacia arriba. ¿Qué valor? 10 volts sobre 5. Tensión sobre resistencia. 10 sobre 5, 2 amperes. Listo. ¿Y qué resistencia va en paralelo? La misma, no hay que hacer ninguna cuenta. Esta, como está en serie, la ponen directamente en paralelo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué fue ese ruido? Bueno. Y este circuito es a los efectos entre los puntos A y B, acá hay un punto A y acá hay un punto B, es exactamente lo mismo que este. Lo mismo, si ustedes quieren pasar, tienen esto, y quieren pasar ahora al otro, quieren pasar de este a este, ustedes tienen que hacer esto, lo siguiente cuenta. Dicen, bueno, esta corriente ven que cuando circula, va hacia así, como no hay nada conectado acá, acá no hay nada, la corriente va a circular en este sentido. Al circular y pasar por esta resistencia, entra por acá, entonces esto es positivo, y sale por acá, esto es negativo. ¿Sí? La diferencia potencial. Bueno, este es el sentido de tensión que ponen acá. ¿Ven que es más menos, más arriba y menos abajo? Acá es más arriba, menos abajo. ¿Y qué tensión? Bueno, 2 amperes por 5 ohm, porque por ley de Ohm, acuérdense, acá le puse I igual a E sobre R, pero E igual a R por I. Entonces la tensión es R por I, o sea, 2 amperes por 5 ohm, 10 volts. Y la resistencia la colocan en serie. ¿Alguna duda de eso? ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿La resistencia qué? La resistencia la ponen en serie. Si vos estás con este circuito, querés pasar a la tensión la calculás como la corriente por la resistencia. 2 por 5, 10. Y el signo, por cómo sabes si es más menos o es menos más. ¿Cómo te das cuenta si es así? ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta por esto. Porque la corriente acá, uff, Ah, sí, por cómo fluye. sí, Su sentido. exacto. Ahí. Te das cuenta porque la corriente, ves que va para arriba, viene por acá no puede ir porque no hay nada. ¿Sí? Y circula así. Y habíamos visto, acuérdense, si esto, acá, la corriente entra por una resistencia, es positivo por donde entra, negativo por donde sale. ¿Está?
Entonces acá, si entra por acá, es positivo por acá, negativo. Entonces, ese más menos es el más menos que pones así, en el mismo sentido. ¿De cuánto? 10 volts, 2 por 5, 10. Y la resistencia que le pones en serie es la misma. Si esto es 5, esto es 5. Entonces vos podés pasar de este a este y de este a este. ¿Está? ¿Alguna duda? Sí, sí. No. Vamos a ver algún ejemplo. A ver, acá, fíjense. Este es otro ejemplo. Supónganse que quieren pasar, no sé, pueden poner que tengan este o este. Vamos a suponer que tengamos este. Bueno, si tenemos ese, otra vez, la corriente esta impulsa en este sentido, viene así, da toda esta vueltita. O sea que entra por acá es más y sale por acá es menos. O sea que la fuente de tensión así es, más menos. Perfecto. ¿Qué valor? 2 por 10 I por R. 2 por 10, 20 volts. Y la resistencia 10 ohm en serie. Listo. Este es equivalente a este. ¿Está? Si tuvieran así, quieren pasar a este, o sea, si tuvieran este, dicen, no, bueno, esta es una fuente de tensión que trata de impulsar la corriente hacia arriba. Por lo tanto, el generador de corrientes va hacia arriba. Listo, ahí tiene el sentido. ¿Qué corriente? Y 20 volt dividido 10 ohm. 20 sobre 10, 2 amperes. Y la resistencia es la misma en paralelo. ¿Está? ¿Sí? Estamos. Bueno. Después, generadores de tensión que vos encuentres en serie se pueden sumar. Suponete este circuito que vos tenés. Este es un generador que trata de impulsar la corriente en este sentido, hacia abajo, de menos a más. Y este trata de impulsarla hacia arriba. ¿Quién gana para ustedes? El de abajo. El de acá, el de abajo. Fíjense que este hace 12 supónganse que la tensión, acuérdense que es una fuerza, es una energía. Este hace 12 kilos de fuerza para abajo y este hace 5 para arriba. El equivalente sería gana este con 7 para abajo. ¿Se entiende? Yo lo dije porque no tenía ninguna resistencia, el de abajo. ¿Está bien o está mal? ¿Cómo? Que yo lo dije porque no tenía ninguna resistencia por abajo. ¿Está bien o está mal eso? No, no importa la resistencia. Las resistencias están en serie, vos la podés poner acá. Fíjense que yo la sumé. 7 y 3, 10. La resistencia la podés poner acá, la de 10, la podés poner ahí, la podés poner acá, no importa. La resistencia no influye porque están en serie. ¿Está? Listo. ¿Quién? A ver, ¿alguien trató de conectarse o me pareció? No. Bueno. Bien. Pero ven, si este hace 12 para abajo y este hace 5 para arriba, es como tener uno equivalente de 7, ven el signo, para abajo. Si esto hubiera sido al revés, pónganse que hubiera sido más 12 y este menos, este hace fuerza para arriba y este también. Tendríamos 17 y en este sentido. ¿Está? ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. Sí. Eh, Cuando vos decís que es 12 para, o sea, 12 para abajo y 12 para arriba, eso después lo sumás y sería, o sea, eso sería lo que gira toda, lo que generaría toda la corriente, ¿no? Eso es lo que queda en total. 7. Claro. Es como si tuvieras, es como, chicos, a ver si ustedes ponen, por ejemplo, si ustedes Gustavo, ponen, discúlpame sí, que te interrumpa. Dice Nahuel La Muerte que se quiere unir. ¿ves? Algo me pareció a mí. A ver. Ahí está. Hola, Nahuel, Buen día, ¿cómo te va? bien, ¿y vos? Bien, bien. Mejor así. ¿Me perdí mucho? Y, igual en el grupo hoy tocaba vos sos del 2B, no importa, quédate igual. Sí. Y estamos Bueno, con el 2A. Ah, 2A y 2B, perfecto. Bueno, y más o menos te perdiste un poco.
Pero igual la estoy grabando la clase, ¿está? Ah, listo, listo. La estoy grabando. Entonces, suponete, vamos a hacer casos fáciles. Vos tenés una fuente, así este es el otro símbolo de la fuente, acuérdense. Si yo tengo esta fuente, vale, supónganse, esto es más menos, y esto es más menos, supónganse, y esto mide 2 y esto mide 5. Esto equivale, esta tira para arriba y esta también tira para arriba. O sea que las dos se apoyan. Es como tener una de cuánto, una equivalente de cuánto. Así, ¿de cuánto? ¿Qué pasa? No entendí la pregunta. Claro, si vos tenés dos acá, fuentes, ¿sí? Una de 7. Claro, es igual tener una de 7 porque si esta apoya con 5 o sea, contribuye, tira para arriba con 5 y esta también tira para arriba con 2 es lo mismo que tener una sola que tire con 7. ¿Está bien? Sí, 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 está bien. Porque, Ahí sí, ya porque entendí. se suman. Si es más, se hace. Ustedes pueden poner baterías en serie, conectarlas así, de esta manera. No la pongan al revés porque no va a funcionar. Y además, en el auto del desafío Eco, cuando corríamos con los autitos, venían 4 baterías de 12 y el motor era de 48. Entonces se ponían 4 así. Una, dos, tres. Se conectaban así en serie. ¿Está? Entonces 4 de 12, ¿sí? Tenés 12 acá, 12 acá, 12 acá. Es como tener una batería donde todo esto es positivo y toda esta última negativo. ¿Y cuánto vale? 48, porque se sumaban. ¿Está? Sí, Ahora, sí, sí. supónganse que yo te digo, bueno, no, vamos a cambiarle el sentido. Este es, ahora sí, vamos a ver. Pero es mejor tener una sola, ¿o no? Sí, pero a veces no hay. No tenés. Por ahí que vos tenés necesitas 24 volt y no tenés dos de 12. ¿Cómo haces? Las ponés en serie. A veces Ah, listo. no tenés, por ejemplo, 24 volt, pero sabés que tenés dos de 12. Entonces podés hacer eso. Podés hacer así también, fíjense, si fuera al revés, esto es menos y es más. Acá, ¿ven? Esta tira con 5 para abajo, esta tira con 2 para arriba. ¿Quién gana acá? El La de 5 la 5. de abajo. Gana la de Queda en abajo, 3 volt. o sea que esto es tener un equivalente así, porque ganó. ¿Y qué valor equivalente? 3. 3 exactamente. Porque este hace fuerza con 5 para abajo. Este se lo ponen 2 en forma equivalente, es como tener 3 que es la que gana la diferencia para abajo. Perfecto. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo 12, esta fuente de alimentación hace 12 para abajo. ¿Sí? Y está 5 para arriba. Como gana esta, volví a poner el mismo símbolo que esta, pero con 12 menos 5, 7. ¿Está bien? ¿Se puede conectar así dos baterías? Sí, se puede, se puede. No es aconsejable, porque la que gana, que es esta, va a impulsar corriente en este sentido y le va a hacer circular corriente inversa a esta batería, que es a que le ganaron, y la va a cargar, la puede cargar la batería, ¿sí? Esta corriente, cuando vos a una batería le empezás a entregar corriente en sentido inverso, se empieza a cargar. Eso no lo sabían. Suponete vos tenés una batería, a ver, vamos a poner acá. Este es el positivo y este es el negativo, ¿no? Bien. Cuando vos la tenés conectada en un circuito, supónganse un celular. Esta es una batería dentro del celular. Cuando el celular está sin cargador, está entregando energía. Está entregando energía a todo lo que es todo lo que es el equipo del celular. ¿Está? Vamos a poner acá equipo. Bueno, ¿sí? Bien. Y a medida que pasa el tiempo y vos aumentás el brillo, aumentás el volumen, lo llamás por teléfono y se va consumiendo. O sea que y aparecen, vieron las barritas que aparecen de batería, que son así, o de señal, o el dibujito
te aparece la batería, que acá se está pintado, está más pintado, y se te va consumiendo. ¿Sí? ¿Me decís eso? Sí. ¿Lo conocen o no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando yo conecto el cargador, justamente, ¿por qué es un cargador? Porque es un circuito que yo le conecto, vamos a suponer que está acá, este es el cargador, este cargador, no puedo dibujar bien con este mouse, el cargador va conectado, por un lado va a la red alterna, ¿no es cierto? Lo conectan a 220 volts, por ejemplo. Y de acá sale una tensión eléctrica, supónganse que tu celular trabaje con, qué sé yo, 3,5 volts, supónganse, la batería es esa, supónganse, para poner cualquier cosa. Entonces el cargador conecta el negativo con negativo y el positivo conecta acá. Y no es de 3,5, supónganse que es de 4,5, más tensión que la batería. La pone en paralelo. Y este va a entregar corriente, el cargador le va a entregar corriente, va a venir por acá y le va a entregar corriente a la batería. Y ven que es en sentido contrario el verde al que entrega al circuito. El negro es como normalmente yo le dije que una batería impulsa de menos a más, que es lo que les puse acá. ¿Sí? Impulsa corriente de menos a más. ¿Sí? Ahora, el cargador le está inyectando corriente a la batería. Cuando le inyecta corriente a la batería y la batería es recargable, porque no es cualquier batería, la batería tiene que estar preparada para recargarse, ¿está? Porque ustedes van al kiosco y no es lo mismo comprar una batería AAA común que se gastó, se consumió y la tenés que tirar, o, o llevarla a un contenedor, lo que sea apropiado porque es tóxica, bien. O te dicen, no, esta es recargable, que generalmente es más cara y vos la podés volver a usar. Si esta es recargable, la tipa empieza a recomponer toda la carga que perdió, en este sentido. Entonces, cuando vos pones este esquema, esta que gana, la de 5 que gana, le pasa corriente inversa a esta que va perdiendo. Si esta es recargable, la va a recargar. Si no es recargable, lo más probable es que se caliente, pueda llegar a explotar, si no es recargable. Te va a durar andando un ratito, pero se va a calentar y a veces no te va a entregar corriente, no te va a permitir el paso de corriente inversa, porque no está permitida para la recarga. ¿Pasa esto en los circuitos? Sí, pasa. Y guarda que esto se calientan. Las baterías estas que le pasan pasar corriente al revés, se calientan. Bueno, ¿listo? Y se pueden quemar internamente. Se abren. Si se abren, se abre el circuito y esto deja de circular corriente. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, Me aclaro, echale agua. Sí, sí, sí. bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó acá? Nada. Bueno, así como los generadores de tensión en serie se suman, vos podés tener varios generadores de corriente. Uno que trata de sacar 2 amperes así, otro que inyecta 1 ampere así. Entonces, fíjense, ustedes para darse cuenta, fíjense que esta trata de qué? De sacar, tomen un punto imaginario, ya sea acá abajo o acá arriba. Supónganse que yo me pongo en este punto. De este punto salen 2 amperes, ¿sí? Y a este punto, que es el mismo, entra 1 ampere. Entonces, si salen 2 y entra 1, es equivalente a que salga 1. ¿Está? Se suman. Esto lo dijo, es una ley de Kirchhoff. Supónganse en el nodo A. Vamos, para que ustedes lo entiendan, vamos a hacer así. Y ya vemos una de las leyes de Kirchhoff. En un nodo de corriente, ustedes tienen 2 nodos. El A es un nodo y el B también. ¿Por qué son nodos? Porque son puntos donde la corriente se bifurca. No es la misma. O sea, entra una corriente y acá puede salir otra y otra.
Eso es como una esquina. ¿Vieron el circuito que hemos visto? Lo de simplificación. Ustedes van caminando con sus amigos, llega a una esquina y parte de sus amigos van para un lado y otros van para el otro. Eso porque hay un nodo. En medio de la calle no hay un nodo, en una calle común, a mitad de cuadra, porque no hay esquina. Entonces todos van caminando en el mismo sentido. No hay amigos que se pueden volver, porque la corriente no es, va siempre en un mismo sentido, no va para un lado primero y después al mismo tiempo va para el otro. ¿Está? Entonces, en un nodo, como es esto, vamos a ver que todo lo que entra, yo digo que es positivo, y todo lo que sale es negativo. ¿Está? Entonces, en el nodo A, ¿qué corriente entra? Díganme. Un amper Un y amper. Un amper entra. Entonces, si entra y es positivo, es más 1. ¿Está bien? Bien. Más 1, porque entra. ¿Cuál es la que sale? -1. ¿Cuál es la corriente, digo, que sale de este 2 nodo? amperes. 2. ¿Sí? 2. 2 sale. 1 está entrando y 2 está saliendo. Si 2 está saliendo y es negativo, sería 1 menos 2. ¿Cuánto da 1 menos 2? Menos 1. Menos 1. ¿Y qué quiere decir menos 1? Que sale, porque es negativo, 1 amper. Acá está, sale 1 amper. ¿Se entendió mejor ahí? Sí. Si, por ejemplo, esta hubiera estado en sentido contrario, para no borrar el dibujo, si esto hubiera sido así, por ejemplo, ustedes hubieran dicho que este punto entra más 2 y también entra más 1 de esta. O sea que tendríamos un equivalente que acá, que entran más 3, una de 3 que entra. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y las resistencias están en paralelo. ¿Qué se hacían con las resistencias en paralelo? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la resistencia en paralelo? La Tomaban 2 y multiplicación hacían el dividida dividida la suma y la del división. producto. producto sobre suma. 3 O por sea, 6 dividido 3 más 6. 2. 3 por 6, 18. Dividido 6 más 3, 9, 2. Ahí está. Este es el equivalente. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, a ustedes les queda claro. ¿Está? Y vamos a ir bien lento. Perfecto. Bueno, esto ven que es más sobre simplificación. Esto no puedo simplificar tan fácil como hicimos la actividad anterior. No puedo, en la actividad anterior nosotros teníamos resistencia en serie y paralela y íbamos resolviendo, ¿se acuerdan? Acá es complicado porque vos decís, a ver, ¿cómo está esta con esta? Y parecería en paralelo, pero están estos dos generadores. Y acá está el generador. ¿Cómo coño hago para resolver esto? ¿Cómo encuentro el circuito equivalente entre A y B? ¿Cómo hago? Entonces empiezo a ver, encontrar estos. Lo que es generador de tensión con resistencia serie lo puedo pasar a generador de corriente con resistencia paralelo o viceversa. Acuérdense que esto. ¿Va entendiendo algo la muerte? De a poco sí. Acuérdense que esto se puede transformar en esto y esto se puede transformar en esto. Bien. Acá entonces, fíjense, yo busco donde tengo generadores en paralelo de corriente. Acá tengo uno, por ejemplo, ¿ven? Acá tengo uno, un generador de corriente con una resistencia. O sea, sería esto, esta parte. ¿Ven? Esta parte tendría una I. Acá tendría esta, o esta, acá tendría generador de tensión con resistencia serie. Acá tengo otro. Tensión con resistencia serie. Acá tengo otro. Tensión con resistencia serie. ¿Sí? Entonces tendríamos que ver. Acá lo más fácil, ustedes pueden elegir el método que quieran, ¿no? Pero pueden decir, a ver, esto que es con corriente con tensión lo paso a un generador de tensión con resistencia serie. Y se van a seguir complicando. Lo mejor es tomar estos, ¿sí? Fuente de tensión, resistencia, fuente de tensión, resistencia, fuente de tensión, resistencia, y convertirlos a este formato.
Ahora van a ver por qué. ¿Pueden hacerlo al revés? Sí, pero es más complicado. Y eso, profesor, ¿cómo me doy cuenta? Y te das cuenta con la práctica. Entonces, este generador de 4 volt, por ejemplo, con esta resistencia en serie, ¿en qué se va a transformar? Se va a transformar en un generador de corriente, pero a ver si puedo dibujar un poco mejor. Se va a transformar en un generador de corriente con una resistencia así, en paralelo. ¿Dónde estas dos? Estas dos. Y fíjense que este impulsa la corriente hacia arriba, ¿no es cierto? O sea que el generador de corriente va a tener una flechita hacia arriba. ¿Y de qué valor? Y 4 volt dividido 2 ohm, ley de Ohm, 2 amperes. ¿Entendieron? Sí. Sí, sí, sí. Este se va a Sí. transformar en otro, bueno, para arriba también, 3 volts sobre 1 ohm, 3 amperes, ¿sí? Y con una resistencia en serie de 1 ohm. Bueno, con el mouse no puedo escribir. Este se va a transformar. Vamos a hacer, bueno, a ver si lo puedo hacer. Pasa que saber escribir con el mouse es terrible. Es 3, 1 ohm. Listo. Este es este. Este obviamente ya está convertido. Y este, fíjense que impulsa la corriente al revés, para abajo, porque va de menos a más. Entonces, este va a ser una flechita para abajo, porque impulsa, acuérdense, la corriente para abajo, y con una resistencia de 3 ohm. Y la corriente va a ser 6 sobre 3, 2. ¿Estamos de acuerdo? Si pongo todo junto me va a quedar este de 1,2, que es este. Al lado, entre el T punto y este, pongo este, de 2,2. Acá está, 2,2. Acá abajo pongo, entre este punto y este, pongo este de 2, 3. Acá está, ven, para abajo, 3. Y al lado pongo el otro de 3,1. ¿Se entiende? Sí. Sí, más o menos, pero sí. Y ahí va. Ahora vamos a ver a repasar. Ahora fíjense, tengo dos generadores de corriente. Este es el nodo A. Entra positivo. Lo que entra es positivo. Uno que entra y dos que entra es lo mismo que tres que entran. Porque es más uno más dos. ¿Ven? Y 2 en Pero no son el paralelo con mismo 2. nodo. 2 en paralelo con 2 es 2 por 2. 4 dividido 2 más 2, 4. 1 ohm. Ahí tienen, todo esto se transformó en esto. Y acá tienen menos 2 porque sale, más 3 que entra, 3 menos 2, 1 que entra. ¿Sí? 1 que entra. Y después 3 en paralelo con 1 es 3 por 1 sobre 3 más 1, 3 cuartos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, basta ahí. Vamos otra vez un cachito. Vamos otra vez, vamos a sacar esto. ¿Sí? Este lo dejo como estoy. Esta resistencia en serie con esta fuente lo transformo en un generador de corriente con flechita para arriba porque este impulsa la corriente hacia arriba, este impulsa hacia arriba y su valor es de 4 sobre 2, 2 amperes y le pongo una resistencia de 2. Esta es la misma, impulsa hacia arriba, 3 sobre 1, 3 amperes con 1 ohm. Y esta hacia abajo de 6 sobre 3, 2 amperes con 3. Listo, lo pongo todo junto y obtengo esto. Ahora, yo sé que todos estos generadores de corriente los puedo poner como uno. Entonces siempre busco el nodo donde vayan esos generadores. Este es un nodo, todo esto es un nodo, el nodo A. Y digo, apelando a esto que les dije acá, si lo que entra es positivo de corriente y lo que sale es negativo,
digo, acá entra más 2, porque entra más 1, 2 más 1, más 3. Es como si entrara todo uno de más 3. ¿Sí? Y acá digo, entra es más 3. Y acá sale menos 2. Más 3 menos 2 es más 1. O sea, es como si entrara, ¿ven? 1 a este nodo. Y una vez que obtengo esto, acá es fácil decir, esto lo convierto ahora en un generador, hago el paso al revés, un generador de tensión con una resistencia serie, y esto es lo mismo. O sea, esto se va a transformar, fíjense, en un generador de tensión, este genera una corriente así de 3, que genera una caída más menos, o sea que este es más menos, ¿y qué valor? 3 amperes sobre 1 ohm, 3 volt. 3 volt, y en serie con una resistencia de 1 ohm. Ahí tienen el equivalente de tensión de este. Y acá hacen lo mismo. Este impulsa la corriente así, circula así, o sea que genera un más menos, o sea que este es un más menos, así. 1 ampere por 3 cuartos de ohm son 3 cuartos de volt, 0,75 me parece que es. En serie con una resistencia de 3 cuartos de ohm. Entonces, fíjense que yo lo hago eso. Y acá lo tengo, ¿ves? 3 volt 1 ohm, que es esta. Y está para arriba de 3 cuartos de volt, 3 cuartos de ohm. Y acá, fíjense, nuevamente, vamos, acá tengo generadores de tensión en serie. Estamos en este caso. Una tira para abajo y otra tira para arriba. Bueno, a ver. Si esta tira 3 para arriba y esta tira 3 cuartos para arriba, se suman, porque tira las dos para el mismo lado. Si hacen 3 más 3 cuartos, les da 15 cuartos. O sea, uno solo de 15 cuartos. Y las resistencias están en serie. 3 cuartos más 1 es 7 cuartos. Y se acabó. Ya está. Este es el circuito equivalente de todo este chorizo que está acá. Todo este chorizo entre A y B. Todo esto es equivalente a esto. Si quieren, también acá lo que hizo el ejercicio es pasar de esto a su vez a generar de tensión. 15 cuartos dividido 7 cuartos te da esta corriente, con esta en paralelo. O sea, pasó el equivalente de generador de tensión resistencia serie a uno de corriente con resistencia en paralelo. Y se terminó. Listo. ¿Está bien? Y eso es todo el tema nuevo. Bueno, ¿preguntas? Es más largo que difícil igual, para mí. Hay que redibujar, hay que dibujar y bueno, espera que yo voy a ver si puedo parar de